Bienvenidos a Controversia, donde se dicen las cosas como son. Este programa es un programa que ustedes saben apolítico. Nosotros no tenemos una tendencia partidista, lo hacemos por México. Esto es por México. Y para eso siempre tenemos a expertos reconocidos en todo el país y gente muy valiosa. Ustedes pues han podido ver que estuvo la diputada federal Anabel García Velasco, el senador Cepeda, estuvo también el senador Obed. Bueno, rodeamos nada más con gente así de ese tipo, y el día de hoy viene un invitadazo, se llama Fernando Belanzarán, que es la primera vez que está con nosotros. Sí, es la primera vez y estoy encantado de estar contigo, Rubén. Saludos a todos. Muchas gracias, Fer. Pues vamos a entrarle al asunto. La verdad está muy interesante, acaba de ser el debate. Para ti, ¿quién ganó el debate? No, es claro que ganó Xochitl. Y lo que pasa es que fueron varias cosas, no solo porque estuvo bien, sino porque la gente tenía la referencia del anterior debate donde ella no se sintió cómoda, es obvio, ¿no? El formato no le ayudó, etcétera, pero ahora la vimos mucho más suelta, más contundente, más clara, y sí pudo acorralar a la candidata oficial, sí la pudo arrinconar y exhibir sacarle sus cadáveres del closet, exhibirlo y mostrar además pues, lo perverso y nefasto que sería la continuidad para el país, ¿no? Entonces yo creo que Xochitl le fue muy bien, toma un aire muy importante, y bueno, ya lo que se habla tremendamente es el voto útil, porque es la que puede ganarle al oficialismo. Consulté las encuestas sabiendo que ibas a venir, y me puse a revisar todas. Hay algunas que están a favor de Claudia, y hay algunas que están a favor de Xochitl. De las encuestadoras, ¿tú les tienes confianza o cómo ves tú las encuestas? Están usando las encuestas como instrumento de propaganda. Ajá. Y eso ya es una perversión de todos lados. Que ellos quieren decir que las encuestas ya definieron la elección, como si no tuviéramos que ir a votar, ¿no? Como si no nos tocara a los ciudadanos votar y definir, ¿no? Sí. Entonces, porque ellos traen el asunto de decir, este arroz ya se coció, ¿ya no? ¿Por qué? Porque les interesa que se desaliente la participación, y por el otro lado van a querer también que se divida el voto opositor. Si no, no les alcanza, no hay manera. Y entonces, pues sí, usan hay unas encuestas inverosímiles, hay de todo, desde las que dan un empate técnico, hasta las que hay una diferencia de un dígito, hasta las que dan más de 40 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, es una locura, pero bueno, sí, insisto, para la propaganda, y lo que uno tiene que ver es pues, saberlas leer, saberlas interpretar, darle una lectura crítica a las mismas, y además usar otro tipo de factores, de elementos que son fundamentales y que nos pueden acercar. La verdad es que las encuestas están fallando mucho, no solo en México, sino en el mundo. En la última, el Estado de México, la verdad es que prácticamente todas las encuestas fallaron por 2 dígitos, casi todas. Y si no fallaron por más, es porque solo participó el 51% de la población. Si hubiera participado más todavía, yo creo que la disonancia hubiera sido mayor. Y hay que entender, porque, por ejemplo, un elemento, en prácticamente todas las encuestas la tasa de rechazo es muy alta, prácticamente la mitad, a veces más, a veces un poco menos, decide no participar. Entonces tienes que buscar quién sustituye al que va a ser encuestado, pero que la mitad de gente te rechace la encuesta, algo te dicen, ¿no? Además hay un voto oculto, es claro, y todo el voto oculto beneficia a la oposición. Eso es lo que hemos visto. Todas las encuestas desde el inicio de este gobierno han sobreestimado a Moreno. Hay un voto oculto importante. Lo que pasa es que luego estamos como Dolly, el pez buscando a Nemo, ¿no? Y tienen amnesia de corto plazo, ¿no? O sea, se les olvida. Apenas en 2021, aquí por ejemplo en la Ciudad de México, todas las encuestas vislumbraban un triunfo arrasador de Moreno. Decían que ganaban por 30, 20 puntos, etcétera. Y, oh sorpresa, ganamos 9 de 16 alcaldías y hubo 200,000 votos más de la oposición que del oficialismo, ¿no? Y eso no venía en ninguna encuesta.
Federico Reyes Heroles recuerda que en su columna, Sí. que en el año 2000 prácticamente todas las encuestas daban el triunfo de la Bastida, ¿no? Y algunas encuestas holgadamente el triunfo de la Bastida. Y oh sorpresa, fue al revés, ganó Fox y además Sí. con un margen suficientemente sólido para que ni siquiera se le pudiera disputar, ¿no? Sí. Entonces, a esas cosas hay que ver también qué tipo de encuesta. Yo creo que hay mucha gente que, precisamente porque se usan como herramienta de propaganda, el encuestado pues tiene cierta desconfianza, ¿no? Y en un país donde las clientelas se han multiplicado y entregan una cantidad de programas bueno, qué bueno que ayuden a las personas en muchos programas, pero eso hace que mucha gente esté desconfiada y no diga exactamente cuál es su votación. Pero me parece que más confiable que una encuesta es la elección del 2021, ¿no? Ahí es objetiva, es clara, es indudable. Okay. Y en esa elección la oposición tuvo 2 millones más de votos que el oficialismo, 2 millones más. Me dirán que sí, pero ahí estoy contando los 3 millones de MC. También quita los votos de MC y seguimos estando muy cerca. Pero en esta ocasión además va a haber voto útil, porque mucha gente entiende que en esta elección estamos jugando la democracia, que no estamos en normalidad democrática, esta no es una elección como cualquier otra. Esta elección va a definir decenios. Y con esa fuerza pues estoy seguro que el voto útil va a ser muy potente, y yo creo que tenemos buenas posibilidades porque, a ver, ¿alguien piensa que Claudia Sheinbaum tiene más potencia electoral que López Obrador? ¿Alguien piensa que es más carismática, más fuerte? López Obrador tuvo 30 millones de votos, lo que nunca antes. Lo que nunca. 30 millones. No. Pero hay que bajarle el desgaste. Muchos sectores ya no estaban. En 2018, a mayor escolaridad, mayor voto para López Obrador. Eso se invirtió en 2021. 3 años después eso ya se había invertido, ¿no? Y a mayores estudios, más voto opositor. Pero ese voto de castigo que va a contar ese gobierno se va a concentrar, se va a amplificar. Y no, entonces yo no veo cómo Claudia pudiera llegar a los 30 millones de votos, ni de cerca. Pero pero ahora sí que como se dicen, concedamos sin o aceptemos sin conceder, como dicen, aceptemos sin conceder, ¿no? Y digamos que llegó a los 30 millones de Andrés, cosa que es muy difícil, no llegó a los 30. Si vota el 65% del padrón, habrá otros 35 millones de votos, ¿no? Y si esos votos son de la oposición, está toda la posibilidad de ganar. Por eso uno entiende por qué el régimen quiere inflar a MC, porque quiere dividir el voto opositor de tal manera que Claro. si hay una participación importante en los votos, de todas maneras prevalezcan entonces su estrategia es doble: buscar que haya poca votación, o sea, desalentar la votación con eso de que la elección ya está decidida, y hacer crecer artificialmente, digamos propagandísticamente, a MC para que el voto opositor se divida. Esa es su apuesta para mantenerse en el poder. Una pregunta, Fer. ¿Vivimos en una democracia? Todavía, pero ya con alfileres. Nuestra democracia se sostiene con alfileres. Bueno. Nunca se construyó una democracia perfecta, pero por supuesto que sí hubo una transición que le cambió el rostro al país, ¿no? Cuando yo empecé en esto de la política, Sí. éramos el país de un solo hombre, el país de un partido de Estado que lo controlaba todo, y controlaba prácticamente además que no se le podía discrepar o disentir porque era casi una verdad, era un vuelo de verdad única, ¿no? Pensamiento único. Y bueno, hemos regresado a eso de alguna manera, aunque estos son más rupestres, ¿no? Pero porque y además no cuidan las instituciones. Nosotros, el viejo régimen, al menos eran institucionales y sabían la importancia de las instituciones. Estos destruyen las instituciones porque para ellos lo importante es solamente el carisma del líder, del caudillo, ¿no? Uh-huh. Pero regresamos al autoritarismo de un solo hombre y a través de su partido, ¿no? A eso nos quieren regresar. Entonces, pero todavía con alfileres ahí estamos porque sigue existiendo un INE, ¿no? A pesar de que no es el mismo de la UNESCO Córdoba El presidente se quiere meter al INE. Sí, ¿no? Por supuesto, quiere controlar al órgano de la selección y no tengo que interpretar
Ahí está su ley de desaparición del INE, ¿no? Para que se elijan por votación los consejeros, es decir, que se partidicen los consejeros totalmente, para tenerles el control desde ahí. Igual quiere hacer con la Corte, que es el último contrapeso. ¿Cuándo mueren las democracias? Cuando el poder político controla el poder judicial, cuando el poder ejecutivo controla el poder judicial, ahí se acabó la democracia, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Y ahí estamos, fíjate que, y en eso han avanzado, estamos a una línea de que ya no pueda prosperar ninguna acción de inconstitucionalidad o ninguna controversia constitucional. Y eso significaría que una ley, por más aberrante y anticonstitucional que sea, va a prevalecer, porque recordarás que se necesitan 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley, 8 de 11, y ellos ya son 3, la bancada del presidente en la Corte son 3. La última fue la primera ministra designada en la historia de la Corte, ¿no? Y es una grosera militante, o sea, su militancia es grosera, es exultante, no la oculta, es militante del presidente, por eso está en la Corte, ¿no? No sabe Constitución, pues cada vez hace unos papelones, ¿no? Necesita una Constitución con monitos, ¿no? Una Constitución para dummies, porque hace cada papelón. Pero lo único que le interesa al presidente es que sea obediente. Por cierto que el Universal sacó de la Secretaría de Energía un emporio inmobiliario, por ahí se dice. Bueno, claro, se dice, mira, fíjate que era la encargada de 2 bocas. Iba a costar $8,000 millones, ya va a costar más de $20,000 millones. Y no ha refinado un solo barril de gasolina, pero ya construyó unas mansiones para Rocío Nale impresionantes, ¿no? Pero sí está construyendo la refinería, ¿o no? No, ahí está, ahí sigue, todavía no termina. Pero claro, tuvieron que o más bien destruyeron un manglar para construirla, por eso luego se inunda y se preguntan por qué, ¿no? Pero me parece que es hasta grotesco que hayan destruido un manglar para construir una refinería. Te quiero preguntar algo, y quiero tu opinión, muy honesta. El tipo de cambio es de las monedas más, el peso mexicano es de las monedas más fuertes en el mundo. La inflación se ha mantenido controlada, hemos crecido, es la primera vez que se invierte un poco en el sur con lo del tren, el tren transoceánico también, el tren Maya. Sí, no sé. Se adquiere una refinería, se le da apoyo a los adultos mayores, la parte olvidada, digamos, de la sociedad. Aunque eso ya se andaba, desde antes. Yo te pregunto, ¿hay algo que reconocerle a este gobierno o no los debemos de reconocerle? No, yo creo que una de las cosas es el aumento del salario mínimo. Aunque ese vino también de Estados Unidos, porque eso se consignó en el TEMEC. Tú recordarás que Pelosi le hizo modificaciones al TEMEC, o sea, el Congreso norteamericano. Y esas modificaciones, entre otras, era poner el aumento al salario mínimo en México, porque los norteamericanos consideraban que era una gran desventaja que la mano de obra en México fuera tan barata, ¿no? Entonces elevaron el salario mínimo, la opción en el TEMEC, y se ha cumplido, me parece que está bien. Ahora, el asunto de crecimiento, este es el sexenio con menos crecimiento en 4 décadas, ¿no? Claro, ahorita dices, es que estamos creciendo 3, sí, pero un año que decreciste 8%, ¿no? Alguien dirá, es que es la pandemia, sí, pero la pandemia le pegó a todo el mundo, y México es de los países que menos creció en estos años. Tiene un promedio de crecimiento muy bajo, decía López Obrador que era muy mediocre el crecimiento de 2 puntos y cacho con Peña de promedio. Bueno, pues él no tiene ni la mitad ni la mitad del crecimiento que se tuvo. Y la pandemia, pero la pandemia no impidió que otros países sí crecieran. México es de los que no creció, no perdió. Este es un sexenio perdido, porque además de que este crecimiento es de menos del 1% anual, ¿no? Creció más la población, entonces bajó el PIB per cápita,
¿no? Nuestro PIB per cápita bajó, cayó. Eso quiere decir que esto es un sexenio perdido, ¿no? Y son los números. Y dirán, por la pandemia pegó en todo el mundo. Y hay países que sí crecieron. ¿Qué fue una de las cosas que peor que hicieron en la pandemia? Dejar que los empresarios y sus empleados se rascaran con sus uñas, ¿no? Ese me parece que es unas cosas más graves. Hubo un desempleo muy fuerte, quebraron muchísimas empresas, y bueno, estamos viendo esas consecuencias, ¿no? Claro. En la inflación, la verdad es que de repente sí se les fue de las manos la inflación, ¿no? Y tenemos ahorita un déficit récord. Carlos Ursúa dice, López Obrador le va a entregar un cartucho de dinamita a sus sucesores. Eso decía Carlos Ursúa, que la verdad es que nos hace falta, ¿no? Pero era una de sus frases, ¿no? Porque, bueno, incluso ya adelantó el secretario de Hacienda lo que debe ser el gasto del siguiente año, y ve cómo lo contrajo tremendamente. Este es el año electoral y el presidente quiso tirar la casa por la ventana porque es un presidente que todo lo subordina a la lucha por el poder. O sea, todo lo subordina. ¿Qué opinión te merece que en el encuentro que hubo, las diferencias que hubo con Ecuador, desde que se metieron a la embajada de Ecuador, que la mayoría de los participantes de la CELAC votaron a favor de México? No, eso es correcto, nunca debe, o sea, Ecuador cruzó una línea roja, no te puedes meter a la embajada, eso es atroz. Ahora, sí hay que tener el contexto, lo cual no es justificar, me parece que es gravísimo que se haya metido a la embajada. Ahí hay ahí debe haber inmunidad diplomática, no pueden meterse a la embajada, es una agresión al país, por supuesto, y es correcto condenarla a todos. Ahora, dicho lo cual, ¿no? Hay que entender que no se dio en el vacío, ¿no? Hay varias cosas. ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es que los cárteles mexicanos llevaron su guerra a Ecuador, ¿no? Y han generado un asunto de violencia. El asesinato de un candidato presidencial, ¿no? En Ecuador. Fernando Villavicencio, me parece, ¿no? Lo asesinan, ¿no? Y López Obrador, bueno, entonces además, y otro de los temas es que gente muy influyente del correísmo, muy cercana a Correa, se ha venido a refugiar a México, ¿no? Aquí. Y son gente que está perseguida en Ecuador. Entonces ese es el contexto, ¿no? En ese contexto, en diciembre, Jorge Glass, llega a la embajada de Ecuador. Y fíjate que salió, dicen que porque sobornó a un juez acá, porque ella estaba preso. Okay. Se mete a la embajada de México, ¿no? Pero México no le había concedido el asilo, lo tenía en calidad de huésped, ¿no? Entonces, pero era un tema de tensión. Entonces, en ese asunto, López Obrador interviene en Ecuador, es intervencionista en Ecuador, al decir que el asesinato del candidato le ayudó al hoy presidente a ganar, ¿no? Casi le dice que él operó eso para ganarle a la candidata del correísmo, ¿no? Entonces, pues eso es una declaración intervencionista. Entonces, ya con este contexto, comete la imprudencia López Obrador de inmiscuirse en Ecuador, diciendo precisamente que gracias al magnicidio ganó Noboa, ¿no? Y Noboa me parece que actúa con exceso. Yo por ahí dije que aquí lo tenemos como una especie de testosterona diplomática, ¿no? Porque frente a eso, Noboa responde diciéndole, ¿sabes qué? Retiro a tu embajadora, le quito pido su expulsión del país, le dieron creo que 24, 48 horas, no sé, y se tiene que ir. Entonces expulsa a la embajadora, esa fue su respuesta. Me parece a mí que excesiva, aunque no niego que López Obrador fue imprudente e intervencionista, no debo haberlo dicho. Pero cuando expulsan a la embajadora, en lugar de rescatar la diplomacia y bajar la tensión, López Obrador decidió escalarlo. ¿Cómo lo escaló?
le dijo, ¿no te gustó que dijera esto? Pues lo repito. Entonces al día siguiente dijo exactamente lo mismo en la mañanera. Está en el poder porque asesinaron al candidato y eso le ayudó para desbancar a la otra, casi diciendo que él es el beneficiario y quizás hasta en una de esas hasta puede ser el autor intelectual, ¿no? Ahí fue pues poco diplomático, ¿no? Se excedió. Y la respuesta internacional, la respuesta internacional. Sí, bueno, ahorita voy. Llega y dice México, ¿si no te gustó lo que dije? Pues dos cosas. Repito lo dicho, o sea, me vuelvo a meter y le doy asilo político a Jorge Glass, que tú estás buscando. Es como si Israel le diera asilo político a Tomás Herón, ¿no? Para que me entiendas, porque y además le doy asilo político, te pido el salvoconducto para que venga a México. Es decir, en lugar de bajarle, tensa. Y el otro dijo, sí, o sea, pues me meto a la embajada, que es inadmisible, que es injustificable, pero escaló en lo que yo veo pues un poco de machismo político, ¿no? Y hacen bien los países en solidarizarse con México, porque es indispensable para la política internacional que se respeten las embajadas. Sí. No es caso único, ya hemos visto, en Cuba sucedió con Fidel Castro, que se metieron en la embajada, en la dictadura uruguaya se metieron también en la embajada, y hace no mucho, en Nicaragua se metieron a la OEA, ¿no? Que también gozaría de... Pero eso no es consuelo, no se debe meter a las embajadas. Entonces fue un despropósito del gobierno ecuatoriano, aunque eso no justifica o absuelve de la provocación del presidente claro. al intervenir. Pues eso es un poco lo que ¿no? Mucho exceso. Yo sí sentí un apoyo internacional. O sea, yo sí pude captar países que pues a México lo veían como distante de Sudamérica, de Centroamérica y todo, y Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, todos se convoca una reunión extraordinaria donde asisten todos, salvo México, a votar. El único voto en contra fue el de Ecuador, y Europa apoya a México. Estados Unidos yo sentí que... Bueno, primero fue un poquito más en asunto de arréglenlo por la vía diplomática, baje la elección, y luego ante los reclamos de México fue un poco más más duro. Pero yo creo que el exceso de Ecuador está muy claro, aunque bien haría México en no ser tan imprudente el presidente, porque él dice, doctrina estaba cuando se trata de no criticar las dictaduras de Cuba, de Nicaragua o Venezuela. Ahí dice no intervención, pero frente a gobiernos democráticos que a él no le gusta, ahí interviene de manera grosera, ¿no? Ahora sí que tiene una constitución cuando le conviene y tiene otra constitución cuando no le conviene, o si quieres tiene unas reglas u otras no, según su conveniencia del momento, ¿no? Claro. Pero si este es el momento más oscuro de la diplomacia mexicana. ¿Sí te parece? No por lo de Ecuador, porque ahí obviamente tenemos que estar de acuerdo con él. Y yo lo hablo como política de Estado. México tenía un liderazgo en el mundo, una política exterior muy respetada, y yo creo que estamos en el peor momento de la diplomacia mexicana. Han cometido tumbos, porque el presidente un poco es incontinente, ¿no? Se toma personal las diferencias, ¿no? Y política y diplomacia no tiene que acordarse que es gente de Estado, claro. No de facción, no de grupo, de Estado. Entonces, bueno, pues ahí... Vamos a hacer un breve corte, Fer, y regresamos a controversia. Volvemos. Regresamos a controversia.
Estamos con Fernando Belanzarán. La verdad, yo lo reconozco mucho, es un gran político mexicano. Ahorita, a 35 días más o menos de las elecciones, está muy interesante hablar con gente que sabe. Gracias, Fer. Oye, Fer, al inicio del sexenio se comentaba que México se iba a convertir en un Venezuela, al inicio del sexenio de López Obrador. ¿Tú estabas de acuerdo con esa posición? Ya, cuando lo empezaron a decir, en 2006, Sí, sonaba exagerado, totalmente exagerado. sí, En algún momento yo le dije a Enrique Krause, en confianza, le dije, tu texto del Mesías Tropical fue más profético que analítico. Profético porque después del 2006, López Obrador parece que se dedicó a darle la razón a sus detractores. sí. Y ahorita la comparación no suena tan exagerada, es más, muchas cosas Ah, no te parece. es parecido, ¿no? Ya en estos momentos mira, ahí lo que pasa es que aquí todavía existen algo de contrapesos. Sí, ¿Por qué? Porque aquí todavía la Corte no la tiene el gobierno. Allá el gobierno controla totalmente la Suprema Corte, que es la última palabra, ¿no? Pero hacia allá vamos, hacia allá nos quiere llevar López Obrador, ¿no? Entonces, esto de concentrar el poder y controlar todos los poderes y controlar todas las instituciones, hacia allá va, ¿no? Entonces, ya no suena tan exagerado, ¿no? no. Claro, ustedes dirán, no, pero es que ahí tiene un problema, sí, nada más que las dictaduras no se construyen en un día, las democracias no se demuelen en un día, es un proceso, y ese proceso también lo llevó Chávez y luego Maduro, ¿no? Y fue un proceso para decir esto, igual Nicaragua, ¿no? No fueron de la noche a la mañana No la fueron muerte de la democracia, pero hacia allá van. Y me parece que ahora sí hay puntos más claros en el Más discurso, totalmente, ¿no? El discurso populista de Maduro es muy parecido al discurso populista de López Obrador, ¿no? Y por supuesto también tienen ese asunto de polarizar todo el tiempo. Okay. Yo creo que ahí tienen la misma escuela. No es difícil ver su identidad política. Entonces, cuando me dices, sí, los que rompieron relaciones son Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues ese es el bloque ese bloque existe, Claro. y es al que México lo están, pues, de alguna manera perteneciendo, ¿no? Hay que ver cómo López Obrador ha ayudado a ese bloque bolivariano, no es secreto. Estaba, por ejemplo, con los médicos, esos son la forma de esclavitud moderna que se habla, no la que dicen los amigos imaginarios de Claudia Sheinbaum en el debate, ¿no? Sino ahí sí se considera esclavitud moderna a los médicos cubanos. No sé ni bien, pero se le paga directamente a la dictadura, ¿no? Okay. Y bueno, él dice que le preocupa la democracia acá. Bueno, pues allá hay presos políticos por cantar una canción, ¿no? Eso es grave y bueno, incluso se invitó a los países estos autoritarios a desfilar el 15 de septiembre en México, el 16 de septiembre, cuando se desfile. Vuelvo a una pregunta, Fer. Cuando fue la intervención del gobierno ecuatoriano a México en la embajada, de todo el continente americano, la parte sur apoyó. Yo escuché al presidente de Brasil, había tenido algunos dimes y diretes con el presidente de Argentina, con Milei. Él también apoyó, y Estados Unidos fue muy tibio, pero después el presidente dijo: yo necesito que Estados Unidos se defina bien a quién apoya. Yo necesito que diga bien, porque yo soy, México es el principal socio comercial. Pero no solo eso, López Obrador entiende que en la elección norteamericana el tema de la migración es fundamental. Y desde Trump, López Obrador es la patrulla fronteriza de Estados Unidos en México.
Desde que Trump, ¿te acuerdas que Sí, sí, sí. esto que se jacta López Sí, sí, sí. Trump y dice, nunca había una persona doblarse tan rápido, ¿no? Y se jacta como dobló en un santiamén a López Obrador a través de Marcelo Ebrard, que fue a reunirse con él, ¿no? Y desde ese entonces Trump se congratula diciendo, yo, sin que me costara un peso, hice que miles de soldados mexicanos nos sirvieran para detener la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, López Obrador sabe que los norteamericanos lo necesitan, porque de eso depende también el resultado electoral, puede depender el resultado electoral en noviembre de este año, ¿no? Sí, sí, entonces, esa es la carta que juega, ¿no? Porque Trump lo usó acá, pero Biden también necesita quien le detenga o le gestione digamos, ¿Tú no ves, el tránsito. ¿Tú no ves alianza entre México y Estados Unidos? Debe de ser, pues es nuestro aliado estratégico, es evidente, ¿no? Aunque yo creo que el corazoncito López Obrador está con Trump. El que más ofende, el que más ofende a los mexicanos, el más racista, con ese está su. Claro. Porque ¿por qué se entendió también con Trump? Porque entendió una cosa ese. Casi es. Trump le dice a López Obrador, tú detén la migración y haz lo que quieras. ¿No? Detén la migración y haz lo que quieras. Entonces ese es el mejor acuerdo para él. Sacrificar a los migrantes, que eran los que había de alguna manera promovido, ¿te acuerdas que decía, vénganse, bienvenidos, al principio de su gobierno, ¿no? Sí. Luego cambió radicalmente porque vino la doblada de Trump, y para López Obrador es, padre, está bien, yo persigo a los migrantes, ¿no? Lo cual es muy grave, porque al perseguir a los migrantes se los entrega al crimen organizado, porque ellos van a pasar sí o sí, ellos ya tienen una decisión de vida que es llegar a Estados Unidos, y tienen que pagarle, pero a quien le pagan pues, son a los coyotes, y te pones en sus manos. Y nada es más vulnerable que una persona sin papeles. Y más aún cuando esa persona sin papeles es una mujer o un niño o niña, ¿no? México es el primer país en trata de personas, en pornografía infantil, es gravísimo. Sí, y esa pornografía infantil tiene que ver mucho con que los agarran desde la migración, y cuando no secuestran a la gente y piden a sus familias que depositen para dejarlos vivir, ¿no? Y si no, los extorsiona el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que eso también lo hacen, y lo hacen ni siquiera cuidándose mucho, ¿no? Pero bueno, así está la cosa, y Estados Unidos necesita a México para que sea su patrulla, la avanzada de la patrulla fronteriza con los militares. Eso puede definir la elección de noviembre, ¿no? Te tengo otra pregunta. Ya que tocabas el tema, quiero regresar un poquito al tema de crecimiento económico. Se acaba de sacar el valor del crecimiento económico del último año, y México aparece arriba de Inglaterra y de España. ¿Te merece algún comentario eso? ¿Perdón? En crecimiento económico. Hay que verlo en el sexenio. Si tú te vas en el año, estamos en un rebote. La economía cayó más de 8 puntos en el 2020. Estamos recuperando. El tema es el crecimiento en el sexenio. Pero no te merece crecimiento, sí, es absolutamente mediocre. Y que lo que estamos haciendo recuperando apenas. Pero en cuestión de crecimiento per cápita, es decir, según lo que vale tu economía, dividido entre el número de personas, estamos peor que en 2018. Por eso mucha gente, muchos analistas dicen que este es un sexenio perdido, ¿no? Okay. Porque es un poco tramposo de hablar del crecimiento del último año de 3%, olvidando que en 2020 bajamos más de 8%. ¿no? Pero Fer, ¿cuántas veces en tu vida o en la mía habíamos escuchado que México estuviera en cuanto a valor de producción más alto que Inglaterra o Gran Bretaña y España? ¿Cuántas veces? Bueno, que en crecimiento económico estamos por debajo. Insisto, ellos sí crecieron estos años. Que tú tengas un rebote, o sea,
Tú tienes un producto que es una riqueza. Sí. Este es tu nivel de riqueza, sí, ¿no? Sí. Tuviste un bajón tremendo. Sí. Que tú te vayas recuperando poco a poco al nivel de aquí, ¿no? Sí. Es diferente. Si tú mides Gran Bretaña acá, ellos no dejaron de crecer. Entonces, ellos han tenido un crecimiento. Nosotros lo que hicimos fue caer y apenas nos estamos recuperando. Pero nos estamos recuperando de un sexenio después de 5 años, ¿no? Y nos estamos recuperando simplemente para prácticamente tener el mismo nivel que teníamos en 2018. Nada más que hay una diferencia. Ahora somos más mexicanos. Entonces, si tú lo quieres ver como este ejemplo que les encanta a los políticos del pastel, ¿no? Entonces, aquí tienes un pastel, ¿no? Es el que teníamos, ¿no? Se nos cayó una parte, lo estamos al nivel que teníamos, nada más que ahora hay mucho más gente que come del pastel, ¿no? Entonces, es un sexenio perdido. Entonces, perdón, si tú te separas de este año, de lo que ha sido el periodo del sexenio, tienes una distorsión, ¿no? Una distorsión no tiene que ver con qué riqueza tomó López Obrador el país, con qué riqueza, con qué riqueza tiene y lo va a entregar, ¿no? Y cuántas personas somos, ¿no? Entonces, tiene el crecimiento, no llega ni a la mitad del crecimiento que tuvo Peña Nieto, ni a la mitad llega al que calificó de crecimiento mediocre, en sexenio, ¿no? Pero además somos mucho más personas. Entonces, disminuyó el Producto Interno Bruto per cápita, que es el que verdaderamente importaría, porque tú hablas de crecimiento y la idea es que el crecimiento sea más grande que la población. Y en esa yo hablo de valor, el valor de producción. Hablando del PIB, del Producto Interno Bruto, comparado con el Producto Interno Bruto de Inglaterra, estamos arriba. México tiene, pues somos un país con muchísimo más personas, y más acá, y por supuesto que nos hemos industrializado desde un tiempo a la fecha. Eso, no, el tema es el crecimiento, no me parece que ese es el tema, y no estamos aprovechando el nearshoring como se debería, ¿no? Que la verdad es que luego lo que pesa no solo es lo terrible del sexenio perdido acá, sino también lo que pesan son las oportunidades perdidas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy grave, ¿no? Perdón, no, si tú me dices, no vas a decir, es que en el último año, pues, sí, pero ¿cuánto bajaste antes? Perdóname, ¿no? Y no voy a sacar las serpentinas y nada por el estilo, ¿no? Somos un país que sí nos hemos fortalecido en las exportaciones, yo creo pero eso viene desde el TLC. Eso es un proceso que ha crecido con el TLC, ¿no? Ahora, te voy a platicar algo que yo veo, no sé, y que he leído mucho. Estados Unidos y China, las relaciones son muy tensas. Ahí hay una bronca ahí con China, y China está pensando cómo hacerle para seguirle vendiendo a Estados Unidos. Es el objetivo central de China, seguirle vendiendo a Estados Unidos. Pues, lo que se ha pensado es entrar por México, crear megaproyectos industriales importantísimos para vender por medio de México a Estados Unidos, siendo un socio comercial, el socio comercial más importante. ¿A qué voy? A que México se puede convertir, tampoco está bien que yo se lo dé a López Obrador, por razones de mercado. Si pierde Claudia Sheinbaum, tenemos muchas posibilidades de que pase lo que tú dices, pero necesitamos que pierda Claudia Sheinbaum, porque la continuidad no va de acuerdo con eso. En la continuidad el crecimiento sigue siendo muy pobre y el nearshoring se está desperdiciando. Algo llega, pero es absurdo, como Suárez Vélez lo demostró. Esto que dicen que nunca ha habido tanta inversión extranjera, no es cierto. La gran mayoría de esa inversión extranjera está reinvirtiendo, ¿no? Está reinvirtiendo. Y para lo que sea, porque es el nearshoring, es el asunto de empresas que se habían constituido en China, que pudieran venirse aquí a México, y aquí están cerca del mercado de Estados Unidos. Sí, claro. Y acá ese es un poco... Tenemos un tratado con... Sí, por cierto. Y el que se opone a eso es Trump. Trump dice que se tienen que regresar, pero Estados Unidos, ¿no? Una de las cosas misteriosas es, ¿por qué López Obrador está tan
sumiso y abyecto con Donald Trump. Ese es el tema. Desde que dijo que nadie se había doblado tan rápido, te acordarás que dice, cada vez que un político norteamericano insulte a México y acá se va a encontrar conmigo y voy a llamar, bueno, el que no se cansa de hacerlo es Donald Trump, y López Obrador no solo no lo conmina, no dice que votes por el otro, sino que incluso lo está defendiendo, está diciendo que lo están persiguiendo en Estados Unidos, y perdón, él sí hizo un golpe de Estado, la toma del Capitolio es gravísima, y esas cosas, y él quizás no entienda, le saca de onda, que un poder judicial pueda ser autónomo, y él cree que Biden controla el poder judicial de Estados Unidos, ¿no? Y él ha de pensar que es el único en el mundo que todavía no puede controlar a la Suprema Corte, ¿no? Porque tiene un pensamiento, pues, bananero, sinceramente bananero, ¿no? De que el cuate que decide sobre todos los poderes y no tiene ningún contrapeso, ese es su proyecto, y ahí se va, y se enoja, porque Estados Unidos sí hay poder judicial, y no hay impunidad allá. Aquí para él todo se decide políticamente. A sus adversarios, si no tienes un delito, te los fabrico, ¿no? Y a sus gentes, aunque hayas cometido el peor de todos, te protejo. Bueno, el peor desfalco de la historia de México es Segalmex. ¿Y dónde está Ignacio Valle, que era el director de Segalmex con el desfalco? Pues despachando en gobernación, ¿no? De ese tamaño es la desvergüenza, ¿no? En fin, pero si derrotamos a Claudia Sheinbaum, tienes razón, tendremos buenas perspectivas económicas y podemos evitar de alguna manera atajar al cartucho de dinamita que bien decía Carlos Ursúa que se iba a entregar a la siguiente administración, ¿no? Sí. Yo pregunto, tú eres el especialista. No, tú preguntas y yo contesto. O sea, ni yo me voy a enojar con tus preguntas, ni tú te vas a enojar conmigo en mis respuestas. Pues así es la libertad, ¿no? Vivimos un algo. Sí. Todavía. ¿No? Con alfileres, pues todavía. Oye, me gusta mucho cómo contestas. Fíjate que pues ya vienen las elecciones de Estados Unidos. Se menciona mucho a Trump, ¿no? Que puede regresar al... Sería nefasto para México que sucediera eso. Nefasto. Yo sé que es el preferido de López Obrador, sí, pero sería nefasto. Pero fíjate que él no le dice a Biden que está en contra de él, ¿no? Sí, pero cuando tú lo victimizas y le dices, le digo a Estados Unidos que están persiguiendo a un candidato, pues eso, perdón, se entiende trompista. Y además te voy a decir una cosa, mientras López Obrador dice que no quiere ir a una cumbre trilateral de Estados Unidos y Canadá porque dice que hay elecciones, ¿acaso no fue a la Casa Blanca en las anteriores elecciones a apoyar a Trump? Se llevó de matraquero de Trump. ¿Por qué esta tapete de Trump? Es una buena reflexión. Yo creo que una de esas es que le dice Trump, a mí no me importa la democracia, los derechos humanos, tú párame la migración y haz lo que quieras. Esa es música para los oídos de López Obrador, ¿no? Claro. Me parece que esa es parte de su asunto, ¿no? Y pudo rescatar a Cienfuegos por la amistad que tenía y los favores que le debía a Donald Trump, ¿no? Lo pidió, sí, claro, y él hizo todas las trámites por eso, pero y le molesta mucho que Estados Unidos dé a conocer las violaciones a los derechos humanos en México, ¿no? Pero es cierto, porque además nosotros ya no tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, ya la perdimos. Es Comisión Nacional de Defensa del Presidente, ¿no? Es una vergüenza esta señora Piedra que traicionó el legado de su madre y traicionó la memoria de su hermana, ¿no? Es de las personas que yo pues más desprecio tengo, no te puedo decir, porque era un espacio para proteger a los ciudadanos, a las personas, a los mexicanos, y su única preocupación ahora es defender al presidente. Pero bueno, ella llegó por un fraude electoral en el Senado y sin tener los requisitos o las condiciones que marca la Constitución para ser ombudsperson, ¿no? Pero bueno, en fin, quiero preguntar algo más. Y estamos tocando ya temas muy delicados, el tema del narcotráfico. ¿Tú te imaginas a Xochitl Gálvez sentarse enfrente de el Mencho a negociar
cómo está el asunto de narcotráfico? No, Xochitl Gálvez no va a hacer lo que López Obrador. Y cuando digo que no va a ser lo de López Obrador, recuerda lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Pero le ves, que Porfirio ¿no es perfil para...? No, ella no va ella no, claro, pero ella no va a negociar con el Mencho, ni va a negociar que acá no va, no, y bueno, ya se murió la mamá del Chapo, pero no va a ir a platicar, a quedar. Mira, recuerda lo que dijo, lo que le dijo Porfirio, recuerda lo que dijo, no tiene carácter, claro, ella es la que tiene carácter. No, perdón, te voy a decir, el punto estelar de Xochitl Gálvez en el debate fue gracias a Maínez, cuando dice, a ver, yo no soy, Vicente Fox está en su rancho, yo no soy Fox, yo soy Xochitl Gálvez, y me mando sola, ¿no? Y me mando sola, cosa que no es creíble ni en Maínez, ni en y mucho menos en Claudia Sheinbaum, ¿no? Sinceramente, ¿no? Yo me mando sola. Entonces, claro que tiene ese carácter. El tema es lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Te acordarás que le dijo, digan López Obrador, le voy a decir, su acuerdo con el narco no es heredable. Ahí está, pueden buscarlo cualquiera en sus redes, es viral. Porfirio Muñoz Ledo dice a López Obrador, tu acuerdo con el narco no es heredable. Y por dos razones. Primero, porque si van a querer acordar, van a acordar ya con el que llega, no con tú que ya te vas a ir. Y segundo, porque muy posiblemente ya sean tan poderosos que ni te necesiten, ¿no? De ese tamaño. Y mira nada más el peso que tienen. Este ha sido el sexenio de jauja de los cárteles. Olvida tú si tienen la cosa, cárteles. Nunca les ha ido tan bien, nunca habían ganado tanto dinero, porque ahora se dedican a todo, y hay zonas en donde no pueden, donde les tienen que comprar el pollo a ellos, les tienen que comprar el refresco a ellos, les tienen que comprar la cerveza a ellos deciden qué marcas se venden y qué marcas no se venden en una localidad, sí, claro. Cobran hasta el derecho de piso, hasta el changarro más modesto tiene que pagar derecho de piso. Estos cuates han crecido, o sea, si tú me dices que fue un error darle un palazo al avispero, yo te diría que fue peor error dejar a las avispas hacer y deshacer, claro, ¿no? Y apropiarse de terrenos concretos. Y eso es lo que están, y pues lo dijo Porfirio, tu acuerdo con el narco será, y ahora han ganado tal poder impresionante. Dice López Obrador en una mañanera, dice, estos cuates nos quisieron tender una trampa y planearon tomar Chilpancingo. ¿Y qué hicimos nosotros? Cuando ellos iban a tomar Chilpancingo, o estaban tomando Chilpancingo, nosotros nos retiramos. O sea, dejaron que el narco tomara Chilpancingo. Y la pregunta es, ¿y quién protege a los pobladores, a la población? ¿Quién protege a la población? Y entonces, en su lógica de no nos enfrentemos, dejémoslo crecer, ¿no? Pues es lo que tenemos. Olvídate solo de la violencia y los muertos. Ellos han generado ya una especie de estado paralelo que cobra impuestos y que incluso hasta hace justicia, por supuesto, justicia entre comillas, esa de yo soy el que patrullo, y es una justicia sin presunción de inocencia, sin derechos procesales, sin nada, es la ley de la selva, la que ellos establecen ahí. ¿Tú te imaginas a Xochitl Gálvez entrando en una camioneta a donde vivía el Chapo? No, yo sí creo, por supuesto, que Xochitl Gálvez tiene los arrestos para establecer un Estado de Derecho en México. Porque ya que me dijiste que yo puedo hablar lo que quiera aquí con toda libertad, te voy a decir que no solo es democracia o dictadura, es también Estado de Derecho o narcoestado. Ese es el punto que estamos. Y Xochitl Gálvez es la que representa el Estado de Derecho. Y hay que verlo. Pues nada más, nada más hay que ver cómo en donde gobierna Morena, ve como lo que pasa en Chiapas, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Tamaulipas, donde pasa acá, son terrenos donde el Estado prácticamente ya soltó el control. Esto de los retenes, el que detuvieron un retén en Chiapas de encapuchados, por cierto, me llama muchísimo la atención que ella con la cobertura del Estado Mayor Presidencial y siendo la candidata oficial hayan permitido eso, pero bueno, los detuvo un retén. ¿Cuántos retenes no hay en las carreteras de México? De criminales, ¿cuántos retenes no hay? Impresionante, ¿no? Y los dejan hacer y deshacer, ¿no? Por eso lo único que han democratizado el tirano que nos malgobierna
Totalmente. Lo único que ha democratizado es la zozobra. Todos estamos en zozobra y ya nadie está a salvo. Bueno, Sí. al obispo de Chilpancingo lo detuvieron, lo levantaron o lo secuestraron, como quieras decirle, lo golpearon y lo drogaron y lo dejaron Sánchez, estuvieron a punto de matarlo. Desde el cardenal Posadas, desde el asesinato, no había habido una agresión contra un obispo como lo que está sucediendo. Sí, ¿Quién está seguro ahora? Por eso, cuando la gente decide en el voto continuidad o cambio, está bien, la continuidad es el cogobierno con los criminales. Que estamos viviendo ahora, no estoy diciendo, es la realidad de muchos lugares. Y te voy a decir, ¿por qué necesitamos votar muchísimo? Porque el narco ya votó en 2021 y el narco ya está votando ahorita y el narco está decidiendo en muchos lugares quiénes están en la boleta y quiénes no. No solo porque los bajan a balazos, también porque muchos son amedrentados y renuncian porque evidentemente saben que estos cuates cumplen sus amenazas. ¿Y cómo vamos a evitar que el próximo presidente lo nombre el narco? ¿No? Pues eso era un tema, ese es el elefante en la sala que estaba ahí. Y te voy a decir una cosa, la única forma de evitar eso, de que el narco se siga avanzando y apropiando este país, es que Xochitl Gálvez sea presidente. Esa es la posibilidad que tenemos. Presentó el secretario de la Sedena, el secretario de la Defensa, que en el año han tenido 5,000 enfrentamientos con el narco. Vamos a un corte. Regresamos, es que está bien buena la plática, disculpenme. Regresamos. Regresamos a Controversia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos con Fernando Belamzarán. Oye, Fer, hace poquito recorrimos la Ciudad de México. Habían un par de colombianos, políticos, argentinos, brasileños, y todos tenían una imagen sobre México beligerante, un país beligerante. Y conforme fuimos caminando y platicando, pues a ellos les sorprende mucho, ¿no? Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos 2-3 productos en el mercado, cabrón. Aquí te metes a Costco y, perdón por el comercial, pero no, está bien, ¿no? Mi único comentario diría es que Venezuela no se hizo en un día. La degradación, ¿no? O sea, el paso de la democracia a la dictadura no se dio en un solo día, ni la caída. Es más, Venezuela vivió una época de jauja con Hugo Chávez, porque el boom petrolero le dio una cantidad de dólares que si agrían toda América Latina, estaba repartiendo, era como Santa Claus, ¿no? Y claro, después de la borrachera vienen las crudas. Y yo te pregunto, vamos a ver el caso de México. ¿Te acuerdas todas las reservas que teníamos para contingencias financieras? Después del error de diciembre, ¿dónde están todos esos fondos? Ya se los tragó todos. Se tragó además hasta el dinero para las investigaciones que había, todos los fideicomisos. Se tragó el Fonden, que era para casos de desastre, se lo tragó y dijo, pero cuando haya un contratiempo, no hay límite. Ya cambió la ley para que si hay un desastre natural, cada estado se tenga que rascar con sus uñas, sin dinero federal. Y yo te apuesto que ningún diputado de esas localidades le preguntó a la población si estaba de acuerdo con que el gobierno federal se lavara las manos acá. Se tragaron los gastos catastróficos, el fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular, que servía para que la gente no perdiera su patrimonio en caso de una enfermedad como cáncer, como Parkinson, como enfermedades crónicas muy fuertes que además se requiere mucho dinero para tratarse, ¿no?
Bueno, pues se lo tragó y ya vimos que solo el 3% de las personas que tienen cáncer en el sector público pudieron tratarse ahí. La gente normal, o sea, la gente que va no tiene los quimios allá, el 97% pues tuvo que hacer, pues vender su casa, su coche, lo que para conseguir quimios y sobrevivir, ¿no? Se tragó todo y ahora, como ya se tragó todo, ¿no? Y todavía está en el año de Hidalgo, pues son elecciones, ahora va sobre las Afores, que es un robo en despoblado, porque son cuentas individualizadas, con nombre y apellido, ¿no? Ahí está fulanito de tal, menganito, está bien, van casa por casa a desaparecer desaparecidos, según esto, pero no a buscar a los dueños de las cuentas. Y si ya algún dueño de la cuenta murió, pues tiene herederos, tiene beneficiarios, ¿no? Y se lo roban sin pedirles ningún permiso para llevárselos a un fondo común y hacer lo que les plazca con dinero que no es suyo. Eso se llama robo. Ya atravesaron una línea roja con eso. Si hoy le roban a los otros acá, ¿qué es lo que sigue? Perdón, pero ya se tragó todo lo que teníamos como fondos de reserva, ya se los tragó, no hay un peso más, ¿no? Entre otras cosas porque, por supuesto, sus clientelas son importantísimas para él cree que eso es lo que le define su control institucional, porque no estamos en contra de los programas sociales, estamos en contra de que le digas a la gente que si no votan por Morena les quitas su programa social, que si no les mandas la foto con el voto te van a quitar el programa social, y eso lo están haciendo con mucha desvergüenza. Pero el tema es la irresponsabilidad con la que manejan los fondos. Por cierto, Ursúa dijo que había 600,000 personas, 600,000 adultos mayores más en los programas sociales que en el INEGI, o sea, que en la encuesta. ¿Cómo es que hay más programas sociales de adultos mayores que los que te da el censo? Pues alguien se está quedando con ese dinero, ¿no? Pero bueno, ese es decía López Obrador que en 36 años de los gobiernos neoliberales habían sacado el país. Bueno, estos en 5 años se pusieron a mano. En 5 años se pusieron a mano. Esto es una calamidad. Pero bueno, porque todo lo estamos usando para las elecciones. Estamos en unas elecciones de Estado. Todo, y no se oculta. El presidente está usando su cargo para romper la equidad, ¿no? Entonces, también el INE se echó para atrás, o sea, yo siento que el INE debió haberlo... Es que tenemos sin muchos dientes. Porque ya ves que estaba... Es que ¿cómo lo ibas a suspender la mañanera? ¿Cómo lo ibas a imaginar? Imagínate, López Obrador le pidió a Vicente Fox que se callara. Cállate, chalaca. Y luego pidió la nulidad de la elección por la intervención del presidente en las elecciones, ¿no? Bueno, es cosa de niños lo que hizo Vicente Fox en 2006 con lo que está haciendo López Obrador ahora. Allá el tribunal le acreditó 2 declaraciones a Vicente Fox. A López Obrador le han bajado más de 30 mañaneras y lo han reconvenido más de 60 veces. Te voy a decir 2 certezas. Mañana sale el sol y mañana López Obrador va a violar la Constitución y va a favor de su partido, ¿no? Está bien, pero yo te hago una pregunta. ¿Quién hace trampa? Hace trampa quien teme perder, ¿no? Y López Obrador hace trampa porque es el que teme perder. Y está todo, y la verdad es que lo entiendo. Si Claudia Sheinbaum tiene 30 millones de votos, que está muy difícil, insisto, que llegue al grado, porque no es ni de... la copia nunca será ni de cerca el original, ¿no? Pero seamos súper... Si votan 65 millones, les podemos ganar. Y eso es lo que los tiene de verdad nerviosos, y en una lógica de propaganda tremenda. ¿Para qué? Para decirte, pues ya que voy a la elección si ya está decidida. Como si no hubiéramos luchado tantos años para que hubiera elecciones competidas y que sean los ciudadanos los que decidan quién va a gobernar y no el presidente, ¿no? ¿Tú crees, Fer? Digo, se comenta, digo, tú eres el que sabe, tú eres el experto. ¿Tú crees que ya haya algún acercamiento entre Morena, PAN, PRD para ver quién se queda con qué y todo eso? No, ahorita hay una batalla porque quien tiene el control, el que tiene control es el presidente y no se ha sentado con la oposición una sola vez. Mira, en la democracia el elemento emblemático es el voto, pero lo que hace caminar una democracia es el diálogo. El diálogo es el reconocimiento a los otros. López Obrador no se ha reunido una sola vez con la oposición.
porque su política es si no desaparecer, poner a la oposición en la marginalidad. Su enemigo es la oposición, por eso no se pelea con los criminales, porque el enemigo para él no son los criminales, no es el crimen organizado, no es ellos, es la oposición. Y es más, si el crimen organizado le ayuda a acabar con la oposición o a derrotar a la oposición, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Por eso no agarra el toro por los cuernos de la participación del crimen en las elecciones, porque él ve que son los que él se beneficia de esa intervención. Nada más que si se sigue empoderando el crimen de esas zonas, cada vez es más difícil, cada vez va a ser más complicado enfrentarlo, cada vez la descomposición es mayor, pero al presidente lo que le importa ante todo es establecer un régimen de hegemonía de un grupo, un régimen de hegemonía estructural, como el que teníamos en el siglo pasado. Ese es su objetivo, no lo oculta, es muy claro ese objetivo, ¿no? Y para eso, su único enemigo es la oposición. Y todo aquel que le ayude, así sea criminal, bienvenido para él, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Concluyendo un poquito, a ver, en la presidencia, ¿tú ves más, lo ves parejón? Sí, mira, la elección va a ser muchísimo más cerrada de lo que espera. Insisto, pero entre más gente participe, más posibilidades vamos a tener que ganar. Y están subestimando a los ciudadanos. Creen que van a engañar a los ciudadanos de que la elección es entre 3, y no, la elección es entre 2. Claro. Aunque la propaganda te lo quieran hacer, es que estos cuates no distinguen luego entre la propaganda y la realidad, y luego se enojan de que uno no sea tan tonto como ellos para creer que la propaganda es la realidad, ¿no? Y mira, ¿por qué perdió Claudia Sheinbaum el posdebate en el primero? ¿No? Que es donde a Xochitl se le vio trompicada poco, ¿no? ¿Por qué perdió un posdebate tan radicalmente Claudia Sheinbaum? Porque los mexicanos estamos hartos de las mentiras. Y que te digan, ganó la que mintió porque mintió con aplomo y con qué seguridad, porque miente sin parpadear. Perdón, ya estamos hartos de las mentiras. Lo que queremos ya los ciudadanos acá en México es que los gobernantes nos hablen con la verdad, ¿no? Que sean una fuente de información confiable y verídica. Pero lo único que vemos de parte de este régimen es propaganda engañosa y mentirosa para manipularlo, ¿no? Nada más que si creen que los ciudadanos somos tontos, espérense al 2 de junio y se van a llevar una sorpresa. Ahora, te voy a preguntar algo más que se me hace muy importante. La parte fiscal. Walmart devolvió 6,000 millones de pesos. Grupo Salinas también tuvo que devolver. Varios empresarios han tenido que les condonaban a veces los impuestos. ¿Tú qué opinas de eso? No, está bien que cobren bien los impuestos, aunque a veces hay excesos, porque es verdad que a veces hay extorsión, y extorsionan, o sea, los extorsionan con el SAT, con la UIF y con la Fiscalía General de la República. Pero tú estás de acuerdo sí, pero sin esos excesos. Está bien que hayan aumentado la recaudación o que han mejorado la recaudación, sí, pero no estoy de acuerdo con los métodos de extorsión que a veces se hacen, ¿no? Es casi, bueno, lo vimos, ¿te acuerdas? Con la no rifa del avión presidencial, que ni siquiera estuvo acá, que era por subo, pues fue prácticamente un móchense, ¿no? Dime cuántos contratos quieres incitar, dependiendo de cuántos boletos me compres, ¿no? Si me compras tanto, entonces yo te voy a dar, pues esto es un moche. Eso se llama moche. Lo hicieron así, y si hacen esos moches por encima de la mesa, aunque le voy a decir una cosa, ¿por qué tiene que ser decisión oculta? Eso, si son donaciones, bueno, pues lo reservaron por seguridad nacional. Pero si eso lo hacen así más o menos a la vista, ¿qué no harán por debajo de la mesa? ¿Qué te pareció a ti, Per, cuando Enrique Peña Nieto se fue a Inglaterra, se llevó a toda su familia y llevaban camarón, pues comida, su esposa se compró vestidos y se llevó el avión presidencial, y
y ver a López Obrador viajando en avión comercial. Bueno, eso ya cambió. Pero es cierto, no. Por supuesto, ¿cuál es tu opinión de eso? No, claro que Peña Nieto cometió excesos y es bien y es correcto que se le puedan cuestionar. Nada más que lo del franciscano, eso ya es mentira. Primero, ningún franciscano vive en un palacio colonial. ¿No? Como vive, su residencia es la más cara de este país, ¿no? O sea, él te dice, no, es que yo soy franciscano, eso es mentira, ¿no? Y ya no viaja en vuelos comerciales, hace mucho que ya no viaja. Primero le hacían la trampa de llevarlo ya directamente al avión, porque cada vez que pasaba por los aeropuertos ya no le iba bien, ¿no? Y luego, como ya no le iba bien en los aviones, porque la gente ya le reclamaba en los aviones, ahora ya se va en puro avión militar, ¿no? Ese discurso se le cayó, ¿no? Es de las cosas de las falsas, porque todo es propaganda. Y eso de que tiene 200 pesos en la bolsa, no me digas que no se lo crees. No, pues porque hay alguien que paga por él. Cuando él dice, es que yo, ¿te acuerdas que fue al Juego de las Estrellas y sacó la foto con Big Papi? Dice, es que yo no tengo ni tarjeta de crédito. Bueno, pues alguien se la pagó, ¿no? Pero alguien se lo pagó a él. ¿Estás de acuerdo, pero además, te voy a decir una cosa, es el rey del cash. No te olvides que es el rey del cash. Eso que platicó Elena Chávez es un modus operandi que hemos visto una y otra vez. Lo vimos con Bejarano, lo vimos con Esquer, lo vimos con los hermanos, lo vimos acá. Él trabaja con cash. Pero Fer, una pregunta. ¿Está bien que yo sea culpable de lo que hace mi hijo? ¿Que yo sea culpable de lo que hace mi primo? Bueno, hay un momento de responsabilidad. Cuando te enteras y no actúas. Cuando te enteras si eres tapadera, si tienes ahí una responsabilidad, ¿no? Ahí sí, porque tú eres un hombre de Estado, ahí tienes una responsabilidad de leyes. Y si no sabes, que los castigan. Claro, pero a ver, te voy a decir. Eso está bien. Pero a ver, a este cuate, a Amílcar Olán tenía una tienda de azulejos en Villahermosa. Y de repente se dedicó a vender todo al gobierno y por adjudicación directa, en todo. Lo mismo en Dos Bocas, que en el Tren Maya, que en las medicinas, que en todo. Ese es el famoso prestanombres. Y López Obrador no puede desmentir las conversaciones. Y ahí están los contratos, ahí están. Y tú dime una cosa, ese Amílcar Olán, amigo de los hermanos, ¿no será el que les está cuidando el deseo? O sea, no es el prestanombres. No pinta así como... Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Y además... y los hijos también son... Y los primos diciendo, ahí le das un mochecito para que te deje pasar el balazo de mala calidad. A lo que yo voy, ¿no? Es que le han buscado a López Obrador muchísimo y no la han encontrado. Sí, pero te voy a decir una cosa. Sí, pero nada. Nada. Bueno, se mueve por cash. Y te voy a decir una cosa. Su rancho, ese famoso de Palenque, ese no se lo heredaron sus padres, como dijo, lo compró, eso está comprobado, lo compró. ¿Por qué dijo que se lo heredaron sus padres? ¿No? ¿Por qué? Por lo mismo que dice Claudia Sheinbaum, que vive en un departamento rentado, porque es pura propaganda, no por falta de recursos, no por falta de propiedades, por propaganda, ¿no? Porque hace propaganda así, usan la austeridad como propaganda, ¿no? ¿Qué tan es? Bueno, hoy vive en un Palacio Nacional, ¿no? ¿Y cuánto dinero tiene debajo del colchón? No lo sé. Lo único que sé es que quien se lo operaba y quien recibía esto, según muchos testimonios, es Esquer, ¿no? Ese que van a ser senador, al que vimos, ese sí vimos, en un banco, organizando carruseles para hacer depósitos, para tratar de engañar al SAT, ¿no? Eso es lo que vimos, ¿no? Sí, entonces él, ahora, yo te voy a decir una cosa, lo que dice Anabel Hernández, la reportera, la periodista que fue muchas veces alabada por López Obrador, ¿no? ¿no? Dice que el cártel de Sinaloa le entregaba maletas de dinero. ¿Para qué las usaba él? Pues para la campaña, ¿no? Para el poder, lo que sea. Pero que tú uses la corrupción para tu lucha por el poder no lo hace menos grave. Pero es lo mismo que hacer PRI. Sí, pero entonces pero son desiguales, pero no que no eran iguales. No que no eran iguales. Pero no significa que estuvo bien. Pero el único voto es, lo único que ha hecho López Obrador para acabar la corrupción, su única política es esto.
no ha hecho nada más, pero ha echado para abajo. Primero, es el gobierno que más opaco de acá. La cantidad de información pública que ha ocultado, primero porque niega que exista la información, una, dos, porque lo declara de seguridad nacional una cantidad de información, hasta un tren. ¿Por qué el tren Maya nos tenemos que enterar hasta 2027 muchas cosas? ¿Por qué? ¿Dónde está la seguridad nacional? Primero es eso. Tercero, el Sistema Nacional de Corrupción lo paró, lo dejó anegado, no, y apenas iba a comenzar a avanzar el Sistema Nacional Anticorrupción, lo ocultó, porque a él no le interesa combatir la corrupción. La corrupción ha sido sistémicamente en este país, el régimen ha sido sistémicamente corrupto en el viejo régimen, en el régimen de la transición, y ahora lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque la corrupción es una fuente de financiamiento de la política. Y eso lo sigue siendo ahora. Y este cuate que le nada más diciendo con mi palabra, porque yo soy honesto, todos los demás tienen que ser honestos, dice, ¿no? Pero ni una ni otra, perdón, ¿no? El hecho de que casi todos los contratos, como nunca antes, sean de adjudicación directa, ¿qué te dicen? ¿No? Adjudicación directa. Es cierto, sí, no hay... que con Calderón y con Peña también había más contratos de asignación que de concurso. Eso es cierto, pero hay una diferencia. Por primera vez en este gobierno, los montos entregados por asignación directa son mayores que los entregados por licitación. Por primera vez. Ve el tamaño de desvergüenza para que entregues más dinero por asignación. Ese es el paraíso de los moches, es el paraíso de la corrupción, ¿no? O tú crees que no sé, mira, la cantidad de nuevas empresas que hicieron en este gobierno, que reciben contratos sin licitar, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Nada más que ellos creen que como tienen legitimidad, se han dicho, pues basta con la propaganda para decir que nosotros somos honestos. Y hay algunos que sí se la creen, pero la verdad es que la corrupción se está desparramando. Pues ve las casas de Rocío Nale, ¿no? Sí, claro. Ve nada más eso, pero eso es solo una muestra, claro, ¿no? La cantidad de... Incluso no le tenemos que buscar mucho. La precampaña empezó con 2 años de avance. Apenas acabó 21, decretó que ya estaban las corcholatas y que se fueran. Aparecieron pintas por todos lados, aparecieron espectaculares por todos lados, aparecieron propaganda de mil formas, en transporte público acá, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero? De donde me digas. Primero, ya no le pudieron informar al INE de dónde salió, por eso los montó con una cifra. Yo creo que hasta se vieron tranquilos, se vieron moderados, pero les cobraron como 80. Antes eran 2 pesos por cada tranza que hacías. Ahora se vieron contentos porque este INE es un poquito más favorable al régimen, digamos, por la nueva composición. Pero aún así, no pudieron decidir de dónde es el origen de ese dinero, que fueron millones y millones. Pues dime las 3 que puede ser. A mí se me ocurren 3. Desviación de recursos es corrupción. Charola de empresarios a cambio de favores futuros es corrupción. Crimen organizado es corrupción. De donde hayan financiado toda esa propaganda ilegal que dieron en las campañas anticipadas, que vimos todos de las corcholatas, es corrupción, ¿no? Que no me vengan a decir que ya es pura, insisto, es pura propaganda. Pura propaganda, ¿no? Son los nuevos ricos del bienestar. No sé si viste ese video de las bodas de los con muy mal gusto, pero la manera de despilfarrar dinero en bodas privadas de los nuevos políticos de Morena es insultante, ¿no? Se les cae el discurso, nada más que bueno, yo estoy más de acuerdo con que esté más repartido el poder, ¿no? Uh-huh. Que no sean de muy cargado de un lado ni tampoco de la que haya equilibrio, ¿no? Que haya equilibrio, porque la corrupción es incluso más grande cuando no hay contrapesos. Cuando no tienes contrapesos, haces y deshaces. Si hay contrapesos, te tienes que cuidar más. Y estamos viendo, se concentró mucho el poder en la presidencia y ahora la corrupción es exultante y sin impunidad y sin rendición de cuenta. Me llama la atención la actitud también de los empresarios, ¿no? Yo siento que no hubo un encontronazo con los empresarios, creo que hubo respeto en el sexenio,
No creo que por ahí hubo algún roce con alguien, pero Sí, nomás que tienen que saber una cosa. Si queremos, sí, si ellos quieren un estuvo- Estado de Derecho y por lo tanto certeza jurídica, pues es Xochitl. Si quieren certeza jurídica. Yo sé que muchos empresarios lo que les gusta es, órale, en lugar de pelear una licitación, ¿cuánto me toca? ¿No? claro. Yo te regreso por debajo de la mesa una parte, ¿no? Ese es Sí, sí. y para que no se digan, eso está súper, normalizado, ¿no? Lo hacen a veces ni cuidan las formas, ¿no? Pero eso está, pero te voy a decir una cosa, ve las campañas, Morena tiene dinero para dar, o sea, Sí, impresionante, ¿y dónde saca tanto dinero? ¿No? Venía yo para acá y pura propaganda de drogada, ¿no? Sí, Por cierto, ¿cómo ves a la Ciudad de México? va a ganar Santiago Taboada. Va a ganar. No veo cómo va a ser. No, Sí, yo estoy de acuerdo no contigo. hay, no hay Yo estoy de manera. acuerdo contigo. Y ya la gente quiere un cambio Santiago, aquí en la Ciudad de Santiago. México, ¿no? E incluso trae un programa bueno, ¿no? Interesante de inversión. No, Inversión tiene de mucha más agua. claridad de qué hacer. Sí, yo también. creo que Creo. ya llevan un cuarto de Yo siglo. creo que la El Ciudad de mismo México grupo sí. gobernando un cuarto de siglo. Ayudan los cambios, ayudan las alternancias. Donde tengo duda es en la presidencia. Ahí tengo duda. Bueno, ahí va a ser más bien porque en el sur es muy fuerte el observador, lo sé, Sí. ¿no? Pero finalmente la gente está viendo cómo el crimen se está apoderando de las cosas, ¿no? Y todo el mundo tenemos derecho, es parte vital de la calidad de Creo que vida. debería de hablar el gobierno Mira, hay con- dos temas con gravísimos, los partidos. seguridad y salud, ¿no? Seguridad y salud. Y en los dos la crisis es terrible. Y la gente decidirá continuidad o cambio. ¿No sientes tú, Fer, que el PRI se ha hecho como a un lado? Como que ha tenido... Yo veo más combativo al PAN y al PRD. Y más. El PRI no sientes tú que se hizo a un lado. Bueno, yo esperaré que entre, pero te voy a decir quién va a definir. ¿No? Los partidos son indispensables, pero quien va a definir son los ciudadanos. Y hoy los ciudadanos, la oposición ciudadana es más fuerte que la oposición partidaria. Lo vimos en las marchas rusas. Entonces, sin menosprecio a los partidos que son indispensables, la irrupción ciudadana que hemos visto, esta irrupción rosa, es la que va a dar la diferencia. Sí. Va a ser la diferencia. La juventud decían que le dio muchos votos a López Obrador la vez pasada. Sí, claro, pero la verdad es que los resultados, o sea, Sí. son terribles. Y luego los abandonó, ¿no? Pero tú vas por Xochitl y ¿A por... quién no ha traicionado? Tú vas por Xochitl y por Taboada. Yo siento que va a ganar Taboada, estoy seguro, y Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la moneda todavía está en el aire. Las gobernaturas, ¿cómo Sí. Yo creo que la Morena. oposición va a ganar Guanajuato, Yucatán, Veracruz. Puebla está muy peleado, pero yo creo que lo podemos ganar. Morelos, la Ciudad de México, y en Jalisco es muy posible que gane MC. Ciudad Sí. del Movimiento, ¿qué es? Morena tiene muy claro lo que es Chiapas y Tabasco. Ahí es más difícil, aunque están haciendo un gran esfuerzo, compañeros. Lorena Bodegar está haciendo un gran papel ahí, ¿no? Oye, tenemos un montón de cosas de qué hablar, Fer. Sí, a ver si nos damos el tiempo con gusto. Con gusto, pero creo que viene un voto de castigo que no han aquilado. Y si No quieres tengo. nos tenemos números así, más así. Una de las cosas. En 2021 la oposición tuvo 2 millones más de votos que el oficialismo. De veras estamos mejor que en 2021, de verdad, ¿no? Y todas las encuestas decían que Morena iba a arrasar y no fue así, ¿no? En la Ciudad de México decía que iban a arrasar en la Ciudad de México y no fue así. No sé por qué ahora vuelven a creer y le ponen incienso como si fueran, pues, algo te dicen las encuestas, sí, y hay que analizarlas, y son instrumentos, y te van a ver, pero mira, que haya una diferencia de más de 45 puntos entre una encuesta y otra, te dice que algo está, ¿no? O sea, haciendo un recuento así ya para terminar el programa, que está muy bueno. El crimen organizado
pues ahí se lleva bien con Morena, andan ahí haciendo Y a la manita de sudada. la manita. Los empresarios están con quien gane. Pues así suelen jugar, pero ojalá que entiendan el momento tan crítico que está. Yo he hablado con muchos empresarios y tienen muy claro que en esta elección se juega la democracia, se juega el Estado de Derecho, etcétera, pero hay otros que siempre juegan a ganar, ¿no? También hay de todo. Hay de todo. Luego, la juventud. La juventud ese es un gran enigma. Yo espero, porque los jóvenes no conocieron al viejo régimen. No entienden que estamos regresando a ese país de un solo hombre que era lo que Vargas Llosa le llamaba la dictadura perfecta. Aunque aquí no vamos a llegar a dictadura perfecta porque estos no hacen nada bien. Pero lo de la dictadura, hacia allá vamos, y ojalá que lo entiendan los jóvenes. Yo sé que es el segmento más difícil, es el que históricamente vota menos. Ojalá, porque tienen una fuerza impresionante. Ojalá voten y ojalá voten por el cambio. La República Mexicana de la parte del norte, pues es más con Xochitl, ¿no? Sí. Y el reto para nosotros es el sur. Pero en el sur, insisto, pero más que el sur, lo que tiene el sur es que están padeciendo una inseguridad tremenda. Donde no había antes, ve Campeche, ¿no? La inseguridad que ya tienen en Campeche, esas cosas. Y, por cierto, en Campeche, Laida Sansores ya se peleó con gran parte de la sociedad, ese va a estar fuerte, y pues vamos a ver, porque la gente, insisto, la gente lo que no ve bien, y está acá, es esa connivencia con los criminales, esa tolerancia con los criminales, claro. Y eso va a pesar en la elección. Pues yo creo que viene un voto de castigo tremendo, y lo de la salud, 50 millones de mexicanos sin servicio médico. ¿No? Eso es terrible. La gente, en lugar de ir al servicio médico, al sistema público, a perder todo un día para que te digan que no tienes medicinas, van a la farmacia, y se meten al consultorio de al lado. Van al consultorio de al lado de las farmacias, ese es el que está. Es decir, ese dinero que antes no gastaban, ahora están ahí, ¿no? Y grandes grupos, ¿no? Benavides, esos son, farmacias del ahorro, el fracaso de la política. Pero cuando tienes una enfermedad, que antes existía el fondo de gastos catastróficos de más de 100 mil millones de pesos, ese fondo ya se lo tragaron. ¿A dónde fue? ¿No? Parte seguramente se fue al Tren Maya y otras cosas así. Esto no va a engañar a la historia, ni crean que va a engañar a la historia. No sé quién tenía más popularidad que López Obrador a estas alturas. Carlos Salinas de Gortari a estas alturas tenía como el 80% de popularidad, ¿no? Sí. No es 70. Y mira cómo acabó después del error de diciembre. No va a engañar a la historia. De veras que no va a engañar a la historia. Pero fíjate que a Televisa le molestó mucho las mañaneras, ¿no? Porque le quitó y a TV Azteca y a todas las... No, la verdad es que hace poco estuve con Luisa, en la mañana la ven poco. De verdad que se ve poco, sí. La ven más los opositores que los gobiernistas. Eso, chécalo con Luis Estrada, que es una muy buena investigación sobre eso, ¿no? Tiene... para lo que tiene López Obrador de Facebook, el número de vistas que le ven en la mañana es poco. No, eso sí, puede establecer temas de discusión pública, ¿no? Eso está. Pero no creas que tiene ya... Hay un desgaste. Es claro, porque además... Sí, ahora sí claro, pero viste una mañanera, parece que ya viste todas, ¿no? Entonces... más, pero dicen que el pez por su boca muere también, el peje lo mismo. Ha confesado una cantidad de delitos en sus mañaneras impresionante. Por ejemplo, de que en un desayuno convenció a Murillo Karam convenció a Gertz Manero y a Saldívar de encarcelar a Murillo Karam. Confesó que Murillo Karam es un preso político y que manipuló la justicia para apresarlo. Eso no es un delito. Y ha dicho cualquier cantidad de delitos acá. Y además lo dijo con jactancia. La autoridad política y moral está por encima de la legislación. Pues son sus frases, no estoy mintiendo, ¿no? Claro. Pues bueno, qué gusto. Algo que quieras agregar. No, que voten. Voten. El 2 de junio, hay que estar ahí. Hay que estar ahí.
Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en el programa de Controversia. Vamos a seguir invitando a Fernando, tiene muy claras las ideas y la verdad se viene un mes muy interesante que es mayo, ¿no? Hoy es el último mes de abril, hoy es el último día de abril y viene un mes muy intenso, muy importante. Y a ver si nos traemos otro político así de tu tamaño y platicamos, ¿no? ¿Cómo ves? No, me parece excelente. ¿Está bien? ¿Te gusta? Sí. Digo, también veo a Morena. Yo no invitaría a Mario Delgado ni a Noroña porque se me hacen nebastos esos cuates, ¿no? Yo digo, con todo respeto. No, y además te hablan de Pejelandia. Y eso no existe, o sea, eso es lo que dice de Claudia, la Pejelandia. Pero ellos ya gobiernan y ya la gente sale y dice, perdón, esto es una realidad muy distinta a la que me dicen. ¿Qué te parece Pablo Gómez y Tatiana Cloutier? No, pues mira, es lamentable, porque en algún momento lucharon por la democracia y hoy están del lado de los que están destruyendo la democracia. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto cuando volvamos a platicar los grandes temas nacionales. Hasta pronto. Okay.